bienvenido, doctor. Antes de que Pues, comencemos con su participación, me voy a permitir cederle el uso de la voz al director general de nuestra institución, el maestro David Sabdiel Martínez Pérez, quien dirigirá un breve mensaje de bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Quiero agradecerles a todos nuestros alumnos y nuestros seminaristas en este seminario que hemos convocado en materia de argumentación jurídica asociado al tema electoral, al tema constitucional, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de pedirle al doctor Óscar Gutiérrez Parada, en su generosidad, que nos acompañara dando cátedra. La verdad, hemos seguido muy de cerca la trayectoria académica del doctor. El doctor se ha caracterizado por dos grandes temas. El primer gran tema es que los temas que él maneja y el nivel de esos temas que él conoce, la verdad es que representan mucho interés para todos aquellos que nos hemos dedicado o nos dedicamos a los temas parlamentarios y al tema electoral. Recuerdo, cuando he sido su alumno en diversas ocasiones, he tenido la grandiosa oportunidad de escuchar muchos temas, pero al final de todas mis clases, la conclusión a la que llego es de que tengo que estudiar todavía muchísimo, muchísimo más. El doctor Óscar Gutiérrez Parada es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, además de que estudió la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública en México y recibió mención honorífica con el tema Federalismo Normativo Centralmente Dirigido, Impacto en las Administraciones Públicas. También tiene la especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana con el tema de tesis Control Constitucional y Derechos Sociales en Proceso de Conclusión. Le pido, por favor, que a partir de este momento tenga usted el uso de la voz y desarrolle su ponencia. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pati. Muchas gracias al director general, a David Martínez, por su presentación y deseándole mucho éxito a la BUO en sus estudios de posgrado. Bueno, iniciamos. El tema seleccionado es un tema bisagra, es una herramienta que opera como bisagra. Tanto es aplicable al elaborar textos normativos como al interpretar y argumentar sobre textos normativos. Entonces yo lo veo como una herramienta bisagra. Un poco el antecedente de esta herramienta que yo llamo la alotropía lingüística, ahorita vamos a explicar en qué consiste eso, es una herramienta que se utiliza al elaborar, al formular textos normativos. Pero una vez elaborados los textos normativos, cuando se tienen que aplicar, estos requieren una interpretación. Sin entrar en mayor abundamiento del por qué y para qué de la interpretación y de la argumentación jurídica, sobre todo de la interpretación jurídica, es muy importante no perder de vista que el lenguaje que utilizamos para la elaboración de textos normativos es el lenguaje natural u ordinario. El español, el alemán, el inglés, cualquier idioma es un lenguaje natural y todo lenguaje natural tiene en su propia naturaleza una característica que se ha notado desde los estudios de Hart, que le llaman la textura abierta de los textos normativos, de las normas, etcétera. Y eso no es otra cosa que la polisemia del lenguaje natural u ordinario. Entonces, los lenguajes son polisémicos. Las palabras son polisémicas, las oraciones son polisémicas, tienen varias significaciones. Evidentemente, el emisor, el editor de un texto normativo busca que éste sea decodificado por el destinatario y lo comprenda su significado, pero no siempre ocurre así. ¿Por qué? Por la polisemia del lenguaje. Entonces,
si nos pasamos del lado de la elaboración de textos normativos, vamos a encontrar que el problema del legislador no es tanto un problema lógico, que es muy importante y que subyace a la elaboración de textos normativos. El reto para el legislador es traducir los operadores deónticos, ahorita vamos a ver en qué consisten, a un lenguaje, a una redacción más accesible para el destinatario. Hay todo un mundo lógico, deóntico, que hay que como traducir al lenguaje cotidiano, al lenguaje llano. Y esta tarea que se circunscribe en lo que llama Manuel Atienza la racionalidad lingüística, no es una tarea tan fácil. Y vamos a empezar por esto de los operadores deónticos. Antes de iniciar en el punto, esto mismo de la alotropía lingüística es una herramienta que sirve muchísimo para la interpretación y en la argumentación jurídica. Si yo conozco cuál es el porqué y para qué de una norma, la voy a interpretar mejor. Lamentablemente, en los estudios de licenciatura, en general, en todo el país, se nos enseña el texto ya dado. Aquí está la Constitución, aquí está el Código Civil, aquí está el Código Penal. Alguien lo hizo. Quizá en la materia de derecho constitucional vimos el proceso legislativo, pero ese es el proceso legislativo, cómo se produce, no cómo se elaboró un código, una ley, una constitución, cómo se hace una modificación. Entonces nos dan el texto ya dado y nuestros estudios de licenciatura son muy dogmáticos. Aquí está, aplícalo. Si yo tengo la herramienta de la alotropía lingüística, que me lleva a su vez al conocimiento de los operadores deónticos para interpretar y argumentar, voy a hacer mejores interpretaciones y mejores argumentaciones. Por eso es una herramienta bisagra. Tanto la utilizo al elaborar textos normativos como al interpretarlos y al elaborar argumentaciones. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ok, el mundo lógico deóntico es relativamente sencillo, pero el legislador no tiene ese mundo en forma explícita o expresa para elaborar los textos normativos. Ellos lo que quieren es regular una conducta porque es nociva, o quieren promocionar una conducta porque es bueno promocionarla, quieren establecer una obligación, quieren establecer un permiso, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hace el legislador para establecer una prohibición? Fíjense un dato interesante y curioso. Si revisan el Código Federal de Procedimientos Penales, perdón, el Código Penal Federal, no es de procedimientos penales, que ya no existe porque es Código Nacional, no, el Código Sustantivo, el Código Federal Penal, Código Penal, en un solo artículo, el 201 bis, se utiliza la palabra prohibido. En todos los demás casos, se utiliza el lenguaje natural bajo un esquema condicional. Si matas, te vas a la cárcel. Si P, entonces Q. Y todos los delitos, salvo este que les digo en libre desarrollo de la personalidad, en delitos de explotación sexual, el 201 bis, se señala, está prohibido tal conducta. Y luego en el siguiente párrafo, quien infrinja esta prohibición será sancionado en estos términos. El antecedente es la prohibición. El consecuente es, si infringes la prohibición, te haces acreedor a esta sanción. Pero en un solo artículo se utiliza prohibido. En todos los demás delitos no se utiliza la palabra prohibido. Simple y sencillamente se dice, si privas de la vida, te vas a la cárcel. Si robas, serás sancionado con cárcel o alguna sanción. Se utiliza el esquema condicional. Si P, entonces Q, antecedente consecuente. Y entonces yo me preguntaba, ¿de cuántas formas se puede prohibir?
Bueno, esta es una forma en el Código Penal. Incluso si revisan el Código Civil, sigue la misma lógica. Quien firme un contrato de arrendamiento debe pagar la renta. No dice que se nos permite celebrar contratos de arrendamiento. Si hacemos uso de esa opción, entonces la consecuencia será firmar un contrato y deber la renta, tener que pagarla en X plazos. Entonces, hay un paso de la lógica deóntica, los operadores deónticos, a la redacción, que es el coco del legislador. ¿De cuántas formas se puede prohibir? Ese es el tema de la alotropía lingüística. Es una herramienta metodológica, si la podemos calificar así, para ver cómo cómo redactamos. Los operadores deónticos, aquí entramos un poco al tema de lógica deóntica, esto viene desde Leibniz, pero quien lo rescata en la época moderna es George von Wright, o von Wright, como guste, en un librito que escribió muy bueno que se llama Norma y Acción, que por cierto en 1950 y tantos que escribe Lógica Deóntica, y él agradece a otro autor el término. Le fue muy mal a von Wright, no se entendió su tema, medio mundo le contestó y le dijo, estás mal, ¿cómo va a ser posible?, etcétera. Pues 10 años después, 1961-63, publica este libro que les digo, Norma y Acción, y le atina y es la cuestión de los operadores deónticos. Me voy a explicar un poco más porque es importantísimo entender esto. También me di a la tarea un día de preguntarme, bueno, me pregunté, dije, si el derecho tiene como finalidad regular la conducta humana, ¿qué tipos de conductas humanas se pueden regular? Y entonces caí en la parte lingüística. Toda acción es un verbo. Los verbos son las acciones, es la conducta. Cuando decimos conducta humana, no estamos diciendo otra cosa que verbos. ¿Cuántos verbos en español existen para dar cuenta de lo que podemos hacer? Entonces me puse a investigar y aproximadamente hay 2,200 verbos que dan cuenta de todo lo que podemos hacer. Y respecto de esos verbos, que no son más que acciones o conductas, el legislador va tomando estos verbos y estableciendo 3 verbos más respecto de esas acciones. La conducta humana solo puede ser prescrita o normada de 3 formas: prohibiendo, obligando o permitiendo. No hay más que 3 sopas, por decirlo coloquialmente. De esos 2,400, 2,200, 2,400 verbos, el legislador puede establecer una prohibición, una obligación o una permisión. Y curiosamente, estos operadores deónticos, prohibido, obligatorio y permitido, PH, O para obligatorio y P para permitido, en mayúsculas se escribe, pueden referirse a cualquier verbo. Prohibido nadar, obligado nadar, permitido nadar. Prohibido beber, obligatorio beber, permitido beber. Respecto de esos 2,200, 2,400 verbos, que por cierto ahí tengo la lista, es cuestión de mandársela a la búho para que después se las haga llegar. Obviamente, día con día, lingüísticamente, se van saliendo de este listado de verbos, algunos verbos que ya no se usan y otros van ingresando. Consideramos que ingresan oficialmente cuando la Real Academia Española los incluye en el diccionario de la lengua española. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, pero no está en el diccionario, googlear, accesar. Bueno, pero respecto de eso se pueden establecer cualquiera de los operadores deónticos. En este trabajo, en tal horario, está prohibido googlear. Y todo el mundo lo entendemos, ¿no? Entonces, estos 3 operadores
me voy a permitir compartir la pantalla para verlos, tienen una característica muy importante. Son interdefinibles. Es decir, los verbos prohibir, permitir, obligar se pueden interdefinir, conmutar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, es exactamente semánticamente el significado, es lo mismo prohibir que no permitir. Si yo te digo, no tienes permitido beber, es lo mismo que tienes prohibido beber. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Establecer en una norma, en un artículo de un texto normativo, no tienes permitido hacer esto, o de plano directo, pero es una palabra muy fuerte, tienes prohibido esto. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el mejor lenguaje respecto del destinatario que debemos utilizar, que debe utilizar el legislador? En la parte de interpretación, de argumentación, uno se pregunta, ¿por qué el legislador puso no puedes hacer esto? ¿Por qué no dijo tienes prohibido hacer esto? Hay una razón y ahí es donde opera el fenómeno de alotropía lingüística. Por ejemplo, en materia electoral, los partidos políticos no pueden. ¿Por qué no puso el legislador? Los partidos políticos tienen prohibido hacer esto. Y es exactamente lo mismo. Ese es el fenómeno de interdefinibilidad. Entonces me voy a permitir compartir en pantalla los tres operadores deónticos y ver su interdefinibilidad, que es el primer punto que hay que considerar tanto al elaborar normas como al interpretarlas ya que están hechas y hacer mejores argumentaciones. Este es un folletito que hicimos explicando esto de la alotropía lingüística. Déjenme, aquí, ¿se ve bien el documento? Vamos a apreciarlo, doctor. ¿Se ve? Se ve muy bien, doctor, pero si puede hacer más grande el tamaño sería genial. Ok. Ahí está. Estos son los operadores deónticos. Aquí van a ver prohibido, PH, el símbolo en lógica deóntica para prohibido en español es PH. P es la variable verbal, por ejemplo, prohibido, comer, obligatorio, comer, permitido, comer. No está prohibido comer, no es obligatorio comer, no está permitido comer. No está prohibido no comer, no es obligatorio no comer, no está permitido no comer. Prohibido no comer, obligatorio no comer, permitido no comer. Aquí estamos haciendo un desarrollo completo, porque no lo van a encontrar así en libros de lógica deóntica. Utilizamos la negación, que es el simbolito de menos, como negación, tanto en el operador deóntico como en la variable verbal. Entonces, tenemos estas combinaciones, son 12 combinaciones. Son todas las que hay posibles, 12 combinaciones. Aquí está otra forma de verlas. La P minúscula es cualquiera de los 2.400 o 2.200 verbos que existen en español. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que P como variable verbal es correr. Combinado con cada operador deóntico, sea afirmando o negando, quedarían de la forma siguiente. Prohibido correr, no está prohibido correr, no está prohibido no correr, prohibido no correr. Prohibido correr, obligatorio correr,
Permitido correr, no está permitido correr, no está permitido no correr, permitido correr. Que no es más que el reflejo de estas combinaciones. ¿Ok? Entonces, no es muy difícil que hay que colocar en P minúscula cualquier verbo. Prohibido comerciar, prohibido beber, prohibido nadar, obligatorio beber, obligatorio comer, cualquiera de los 2004, de los verbos que utilizamos en español. Entonces, vamos a ver la tabla de interdefinibilidad. Ahí se ve. Aquí les puse unos ejemplos. Obligatorio fumar, vamos a utilizar como la variable verbal P. Obligatorio fumar es equivalente a prohibido no fumar. A veces suena como trabalenguas, pero a veces el legislador, si quiere hacer confuso el texto, pues debe utilizar, debe evitar, para crear confusiones, utilizar eso. No es obligatorio no fumar. No es obligatorio no fumar. ¿Qué significa? Pues que está permitido fumar, ¿no? Obligatorio no fumar. Prohibido es equivalente a prohibido fumar y es equivalente no está permitido fumar. A los partidos políticos no les está permitido contratar directamente publicidad en radio. Es lo mismo que los partidos políticos tienen prohibido contratar publicidad. No les está permitido, no pueden, tienen prohibido, son equivalentes. Ese es el fenómeno de alotropía lingüística. Sirve para interpretar o para elaborar textos normativos. Curiosamente, los tres operadores deónticos, prohibido, permitido y obligatorio, a su vez se pueden combinar con variables verbales. Por ejemplo, aquí tenemos un sujeto X ordena, ordenar. Yo, poder reformador, te ordeno, legislador ordinario, expidas una ley general por la que distribuyas competencias en materia de salud, que es materia concurrente. Yo, sujeto X, te prohíbo a ti, Estado, por ejemplo, artículo 117, los estados no pueden, es decir, tienen prohibido prohibir, que es la 5. Te prohíbo prohibir, se lee. Te ordeno ordenar, te ordeno prohibir, te ordeno permitir, te prohíbo ordenar, te prohíbo prohibir, te prohíbo permitir. Te permito ordenar, si quieres, legislador, hazlo, si no, no. Te permito prohibir, igual, si quieres prohibir, prohíbe, y si no, no pasa nada. Permite, te permito permitir. Entonces, los propios operadores deónticos, según la acción que estemos regulando, van a permitir desarrollar varias formas. En este documento, vamos a ver el ejemplo en la página 27, varios ejemplos. Ese es el fenómeno de alotropía lingüística. ¿De cuántas formas puedo establecer una prohibición? PHP, prohibido y el verbo. Prohibido comer, ejemplo. No puedes comer, no debes comer, no está permitido comer, prohibido comer. 4 formas lingüísticas. Esta es la alotropía. La alotropía lingüística, o bueno, la analogía, un día leyendo una revista muy interesante, vi lo del carbono, que puede manifestarse, todo es carbono, pero se puede manifestar como diamante,
como grafito, etcétera. Tiene varias manifestaciones. Aquí estamos utilizando esa analogía. Digamos que el núcleo atómico es prohibir, pero ¿de cuántas formas lo puedo manifestar? Entonces, ahí es donde viene las diversas formas. Prohibido comer. No puedes comer, no debes comer, no está permitido comer, prohibido comer. Prohibido no comer. Prohibido dejar de comer. Puedes comer, tienes que comer, debes comer. Hay formas muy rebuscadas, por eso es importante. ¿Qué quiso decir el legislador con que está prohibido para un partido dejar de hacer promoción, por ejemplo, aquí? Prohibido para un partido X, partido político, dejar de hacer promoción, dejar de promoverse. ¿Qué significa? Pues PH no P. Así se lee. No está prohibido comer. Puedes comer o no comer. Tienes permitido comer o no comer. No está prohibido comer. En algunos, yo mismo tengo mis dudas si operan así o no, pero lo que quiero mostrar aquí es que para el legislador no es fácil encontrar la mejor fórmula. Como se encuentra alguna, la pone en el artículo correspondiente y después viene la labor de interpretación. Y entonces, esta herramienta nos permite significar los enunciados jurídicos. Por ejemplo, aquí esta es como trabalenguas. No está prohibido no comer. Es decir, puedes comer, tienes permitido comer, no está prohibido no comer. Obligatorio comer. Debes comer, tienes que comer, aquí como imperativo categórico, tienes que comer, come, imperativo categórico, es obligatorio comer en X circunstancias. Obligatorio no comer, no puedes comer, está prohibido comer, obligatorio no comer. No obligatorio, no es obligatorio comer. Puedes dejar de comer, puedes comer, no es obligatorio comer. Aquí como trabalenguas, no es obligatorio no comer. Quiere decir, está permitido comer. No tienes que dejar de comer, no es obligatorio no comer. Este es permitido comer, que es el contrario de prohibido comer. Puedes comer o no comer. No está prohibido comer, puedes comer, no es obligatorio comer, permitido comer. Permitido no comer. Puedes comer o no comer, porque es una permisión. Y siempre tiene la opción. Puedes omitir comer, está permitido no comer, permitido no comer. No está permitido comer. Prohibido comer, obligatorio no comer, no está permitido comer. No está permitido no comer. Sería interdefinible con, o expresado lingüísticamente con, obligatorio comer, debes comer, prohibido no comer, no puedes dejar de comer, no está permitido comer. Estas son los ejemplos. Ahora, la expresión lingüística, voy a cerrar la ventana. La expresión lingüística, entonces, cuando se trata de guía de la conducta, refiere a una prohibición, a una obligación o a una permisión. Y entonces tenemos que desarrollar metodologías para interpretar, significar si realmente el legislador quería prohibir, permitir u obligar, porque a veces un no puede no tiene función necesariamente deóntica. No se puede hacer esto, pero no tiene una significación deóntica, entonces no es para guía de la conducta.
les voy a mostrar aquí. Aquí pueden ver el cuadro de oposiciones predicativas tradicional. Si ustedes recuerdan sus clases de lógica, el cuadro de oposiciones lógicas con las características de enunciados universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos y particulares negativos, es el cuadro de oposiciones predicativas de la lógica tradicional. En materia de oposiciones deónticas, aquí está el fenómeno de la interdefinibilidad también. Obligatorio comer es contradictorio con permitido no comer. Prohibido comer se contradice con permitido comer. Obligatorio comer es contrario, aunque a todo le llamamos contradicción, pero realmente es una contrariedad. Obligatorio comer con prohibido comer. Permitido comer es subcontrario con permitido no comer. A partir del cuadro de Apuleyo se ha elaborado esta herramienta. De aquí viene pues la parte del mundo lógico. Ahora bien, esto que cuando no lo maneja uno o es la primera vez que uno tiene contacto con lógica deóntica, cuesta un poco de trabajo, pero la verdad es muy sencillo. Primer punto, no hay más que 3 operadores deónticos básicos. Hay otros, pero no tienen impacto en la regulación de la conducta, porque se refieren a, por ejemplo, el operador deóntico de tiempo, tiempo 1, tiempo 2, vivo, ahora muerto, ¿qué pasó ahí? Tiempo 1, tiempo 2, son también operadores deónticos o dentro de la lógica deóntica, pero no tienen mucho que ver o directamente con la regulación de la conducta. Entonces tenemos 2000 y pico de verbos y respecto de cada uno el legislador establece o una prohibición o una obligación o una permisión. ¿De cuántas formas se puede formular, enunciar, redactar la prohibición, la obligación o la permisión respecto de una acción humana? Ahí es donde viene el fenómeno de la alotropía lingüística. Se puede redactar de muchas formas. Cuando yo estoy interpretando, aplicando una norma o haciendo un razonamiento, una argumentación, si yo tengo el cuidado de significar, aquí el legislador estableció si P entonces Q. En el antecedente estableció tal cosa y en la consecuencia, que es normalmente la sanción, señaló tal consecuencia o tal sanción. En el antecedente, tener mucho cuidado qué estableció el legislador textualmente y cuál es su significación. Un no puedes hacer esto se reconduce a un operador deóntico de prohibición. Los códigos penales, a todos los delitos previstos en los códigos penales subyace la prohibición. Está prohibido matar. Si matas, te vas a la cárcel. ¿Pero qué hace el legislador? Una redacción bajo silogismo condicional. Antecedente consecuente. Si privas, te vas a la cárcel. Si robas, te vas a la cárcel. Si lesionas, te vas a la cárcel. Claro, con una cantidad de elementos objetivos, subjetivos, culturales, normativos, impresionante. Por eso es muy complejo en materia penal la descripción de conductas, pero a final de cuentas se reconduce a una prohibición. Que lo haya hecho enredado el legislador, que lo haga confuso, no tanto por polisemia del lenguaje, sino por un inadecuado uso de lo que se llama la gramática. Esa es otra cosa que genera confusiones. Hay lo que se llama falta de cabalidad del enunciado, le faltó palabras,
le faltó un destinatario, escribimos muy mal. Por ejemplo, somos muy malos para usar las comas, el punto y coma, dónde va un paréntesis, dónde va un guión. La Corte tiene tesis de jurisprudencia donde ha interpretado una coma. Si la coma no estuviera en donde está o no hubiera coma, significa tal cosa. Por ejemplo, errores de redacción en la Constitución. En el artículo 97, si no mal recuerdo, de la Constitución Federal, cuando rinden protesta los ministros de la Corte, viene la leyenda, protestáis, desempeñar el cargo, etcétera, etcétera, y en la contestación, que es un enunciado exclamativo, está mal redactado. Dice, sí, sí, protesto. Debería, en una redacción muy fina, debería ser sí con tilde o acento, pero es tilde, coma, protesto. Sí, protesto. Dice, sí, protesto. Y no es así. Entonces, tenemos que regresarnos a un poco de ortografía, de gramática, para también aprender a interpretar. Entonces, la alotropía lingüística yo la utilizo en los dos mundos, en el mundo de hacer leyes y en el mundo de la interpretación y de la argumentación. ¿Por qué? Porque es una herramienta importantísima. Cada día más, cada vez más, el juez constitucional recurre a las exposiciones de motivos, a los debates del legislador, qué quiso decir, cuál era la intención, una serie de cuestiones muy importantes que nos da la significación. Y esta herramienta metodológica, que yo le llamo alotropía lingüística, es muy importante en la interpretación. No tienen idea a mí cómo me ha servido para interpretaciones en acciones de inconstitucionalidad en el INAI. Presto ahí servicios profesionales para armar en contra de legislaciones locales que transgreden las leyes generales de transparencia o las leyes la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es importantísimo tener en cuenta esto. El legislador, cuando estableció la facultad concurrente en 2014, tiene tal significación. Entonces hay una interpretación que el legislador ordinario local, o sea, las legislaturas estatales, debieron haber interpretado así, así, asado. Hace una semana y media autorizó el Pleno del INAI interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transparencia del Estado de Chiapas, precisamente por no entender cuál es el significado de una materia concurrente, como lo es el derecho de acceso a la información y la de datos personales, que en este caso es de transparencia. Entonces es muy importante, véanlo como una herramienta importantísima. ¿Por qué tanta obligación? ¿Por qué tanta prohibición? ¿Por qué tanta permisión en materia electoral? Pues es que responde a guiar la conducta de los sujetos político-electorales respecto de una serie de acciones que pueden llevar a cabo, pero sobre las que se ha establecido o una prohibición o una obligación o una permisión. Hay casos trágicos que son aquellos en los que el legislador, en un mismo cuerpo normativo o en uno diferente, respecto de una misma acción, respecto de la misma materia, establece, por ejemplo, una prohibición y en otra norma o en otro artículo establece una obligación. ¿A cuál le hago caso? Y entonces hay que recurrir a las exposiciones de motivos, a las iniciativas, a los dictámenes, para ver qué norma prevalece. Y entonces ahí vienen todas las cuestiones de interpretación, qué principios subyacen a la norma, qué realmente quería el legislador, establecer un permiso, una obligación o una prohibición. Entonces, no es poco frecuente que haya este tipo de antinomias en los sistemas jurídicos y más en un sistema federal donde tenemos a nivel federal más de 2,000 leyes y no se diga a nivel local que reproducen no tantas leyes, pero sí bastantes legislación. Entonces, la labor del legislador no es algo fácil, pero tampoco la labor del juez constitucional. Y esta herramienta metodológica
le puede servir muchísimo para hacer mejores interpretaciones. Les voy a abrir muy rápidamente lo de los 2000 verbos en español para que vean de qué estamos hablando. Ayer lo estaba afinando el documento. Un segundito, no me tardo. Lo voy a pasar muy rápido y van a ver qué cantidad de verbos. Pues respecto de cada uno de estos verbos, que no son más que la conducta o las acciones que desempeñamos como seres humanos, van a ver que se establecen los operadores deónticos. En la letra A, estos son todos los verbos. Cualquiera que tomen, por ejemplo, afeitar. En este baño público está prohibido afeitarse. O es obligatorio afeitarse o está permitido afeitarse. Aquí se me fue un afeitarse. Este no es verbo. Afilar, afinar, etc. Van a encontrar algo curioso. No hay verbos, no encontré verbos en no encontré verbos que inicien con W en español, ni con Y, ni con Z. No encontré verbos. Si ustedes encuentran alguno, que nos lo haga saber para incorporarlo. Ven, miren aquí, por ejemplo, votar. Prohibido en el avión. Doctor, me parece que no se ve está compartiendo su otra pantalla. A ver. Seguimos viendo sus archivos, doctor. Oh, caray. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Sí ya se ve esa? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, toda la explicación la escucharon. Aquí están los 2400 verbos. Desde la A a la Z. Esto es lo que hace el derecho, regular la conducta humana. Aceptar, obviamente hay más cosas que hay que agregar, pero aquí están todos. Les decía que aquí porque está salteado un renglón, entonces nos da 4024, pero no, son 2200 verbos más o menos. Les decía, no hay verbos que empiecen con W, ni con Y, ni con Z. Pero estos son todos. Ya lo terminé, más los que se eliminen por la Real Academia o se incorporen. Déjenme cerrar la compartir. Entonces regresamos a lo de la alotropía lingüística. Les voy a poner aquí un ejemplo de
¿no? Se ve aquí una gráfica de norma atributiva, ¿sí? ¿Sí? Vemos sus archivos. A ver. ¿Ya está? Ahí ya aparece, doctor. Ok. Aquí van a ver dos formas de redactar una misma norma, semánticamente hablando, es decir, en cuanto a su significado, es exactamente lo mismo. Si yo quiero resaltar la facultad, entonces voy a redactar, fíjense, el antecedente, aquí, si un obrero sufre un accidente de trabajo, el obrero tiene derecho de exigir el pago de una indemnización al patrón. Esta sería la norma, con 3 elementos en lógica como lo maneja García Maínez. Fíjense en el enunciado siguiente, que ya no es atributivo o facultativo, sino obligatorio o norma prescriptiva. Si un obrero sufre un accidente de trabajo, el patrón tiene el deber de indemnizar al trabajador. Las dos redacciones, estas dos redacciones muestran esta herramienta metodológica de la alotropía lingüística. ¿De cuántas formas puedo redactar una norma? De muchas formas. Este es un ejemplo. Quiero resaltar que el trabajador tiene un derecho, esta es la redacción. Pero es exactamente la misma norma si la quiero ver desde el establecimiento de una obligación al patrón. Si un obrero sufre un accidente de trabajo, el patrón tiene el deber de indemnizar al trabajador. Es exactamente, desde un punto de vista semántico, no estrictamente lingüístico, sino semántico, es la misma norma. En un caso es una norma prescriptiva, prescribe una obligación al patrón, y en el otro caso atribuye una facultad, el derecho al trabajador de exigir al patrón una indemnización. Cualquiera de las dos es válida y es exactamente lo mismo. Esta es otra manifestación del fenómeno de alotropía lingüística. Les voy a mostrar el hallazgo de García Maínez para cuestiones de elaboración de normas y de interpretación de normas y de argumentación. García Maínez, en su libro Filosofía del Derecho, hace un estudio de este tipo y él descubre algo muy interesante que yo lo incluiría como parte de la alotropía lingüística, lo que él llama el concepto, el predicado relacional. Fíjense cómo está estructurado. El obrero que ha sufrido, aquí en rojo, el obrero que ha sufrido un accidente de trabajo tiene derecho a exigir el pago de una indemnización al patrón. Este es el artículo X de la ley laboral. O puede ser también, como está en azul, el patrón tiene el deber de pagar una indemnización al obrero que ha sufrido un accidente.
encontramos tres elementos. El concepto sujeto, que en la primer norma, en la atributiva o facultativa, que faculta al trabajador, el sujeto es el obrero. En cambio, el concepto sujeto en la norma en azul es el patrón. Cópula jurídica tiene derecho, tiene el deber. Y el predicado relacional es el contenido del derecho o del deber, o de la permisión, diríamos, o de la prohibición. Depende cómo se redacte. Este es el fenómeno de alotropía lingüística. ¿Qué está regulando aquí el legislador? Una conducta, la del obrero o la del patrón. El patrón, por ejemplo, podríamos redactar, el patrón tiene prohibido dejar de indemnizar al obrero que ha sufrido un accidente. El obrero puede, o sea, tiene permitido exigir el pago de una indemnización al patrón. O sea, es un derecho. Fíjense cómo lo manejamos en materia laboral. Es un derecho del trabajador. Pues sí, pero ¿y si no lo quiere exigir? No es obligatorio. ¿Ven cómo se reconduce al operador permitido? Pero para el patrón no hay prohibición, sino una obligación. O hay una prohibición de no indemnizar. Por eso son interdefinibles los operadores deónticos. ¿Cuál es la mejor forma de redacción? Ese es el coco del legislador. Y una vez que el legislador lo establece, nosotros tenemos que interpretar. El trabajador tiene un derecho, pero exigir la indemnización es derecho de acción. Si quiere demandar, si bien, y si no, no. Lo despidieron injustificadamente y el trabajador no quiere demandar porque le va a salir muy caro o no le interesa a ningún abogado porque cobra mucho. ¿Qué puede hacer el trabajador? Pues quedarse con su derecho en el papel. Tendría que acudir a una procuraduría de defensa del trabajo donde es gratuito el servicio, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante, el predicado relacional, así le llama García Maínez, es el que da el contenido al derecho o al deber. Llega a esta conclusión García Maínez, en este diagrama está, a partir del clásico análisis de una norma en sujeto, cópula y predicado. Es otra forma de ver este elemento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda. ¿Las dejamos hasta el final? ¿Me sigo? Sí, maestro, por favor, aún no han formulado alguna pregunta, pero estamos en espera de las mismas. Igual les recordamos a los participantes que pueden enviarlas a través del chat o a través del grupo de WhatsApp, también les estaremos dando seguimiento. Por el momento no tenemos ninguna aún, maestro. Puede continuar. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, este invento de la alotropía lingüística es una analogía que ya les comenté de dónde la obtuve, pero hay que verla como una herramienta de apoyo tanto en la hechura de normas, de textos normativos, como en la interpretación y aplicación, y así como en el razonamiento jurídico. Yo a veces me pregunto, cuando leo un texto, estaba revisando la ley electoral del estado de Oaxaca, pues está plagada de obligaciones a los partidos políticos, está plagada de prohibiciones y una serie de permisiones, pero son más obligaciones que prohibiciones. ¿La redacción del legislador es la mejor? ¿Fue la mejor solución de redacción? ¿Se puede mejorar? ¿Quién lleva estadísticamente cuántas normas son impugnadas porque son confusas? Si lo que querías era prohibir,
Pues, ¿por qué no pusiste prohibido hacer esto? Y utilizaste, no está permitido realizar tal acción. ¿A quién le queda duda cuando se utiliza la palabra prohibido? Yo siempre cuento un poco el chiste de las mamás con adolescentes, niños o niñas, adolescentes. Mamá, ¿puedo ir al cine? No, no puedes. Pasa media hora. Haz tu tarea primero. A la media hora. Mamá, ya casi termino. ¿Ya puedo ir al cine? No, no tienes permitido ir al cine hasta que no termines la tarea. Pasa una hora. No ha terminado la tarea. Mamá, déjame ir al cine. ¿Que no entiendes que tienes prohibido ir al cine hasta que no termines la tarea? De esas 3 fórmulas lingüísticas, ¿cuál es la más clara? La última. Tienes prohibido ir al cine si no has hecho tus deberes. Punto. ¿Qué no entendiste de la PH? Prohibido. No puedes, no tienes permitido. Es obligatorio, no dejes de hacer tu tarea. Medio rebuscado, ¿no? Es obligatorio, no dejes de hacer tu tarea, es igual que prohibido no hacer tu tarea. No es, en tareas no es permitido hacer lecturas, permitido hacer tu tarea, etc. ¿Cuál es la mejor fórmula? Claro, yo estoy de acuerdo en que utilizar prohibido es muy fuerte, pero es lo más claro. En materia penal, prohibido hacer esto. Si infringes esta prohibición, porque es conducta humana, no porque esté prohibido nadie lo va a hacer, entonces te voy a sancionar. La permisión, la teoría maneja que lo que no está prohibido está permitido en materia privada, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo permisos? Bueno, el derecho tiene una función promocional. Lo ha dicho, lo decía muy claramente, la función promocional del derecho, lo decía Norberto Bobbio, tiene un artículo muy bueno, lo pueden encontrar en internet, la función promocional del derecho. Te establezco que puedes hacer algo, que sí lo puedes hacer en materia de derecho privado, porque no está prohibido ni es obligatorio, quiere decir que lo puedes hacer, pero te lo establezco para que sepas que lo puedes hacer. Esa es una de las funciones promocionales del derecho. Entonces, toda la conducta humana, lo que se les ocurra, no hay más que 3 opciones: prohibir, obligar o permitir. De eso, del mundo lógico, que es muy claro, muy sencillo, cómo lo redacta el legislador, hay un abismo. Y esa es la herramienta de la alotropía lingüística, buscar la mejor forma de señalar y de establecer que lo que queremos respecto de esta conducta es que esté prohibida, que sea obligatoria o que esté permitida. En materia inquilinaria, el inquilino podrá hacer mejoras al predio objeto del arrendamiento. ¿Qué significa podrá hacer? Tiene permitido. La condición es que si van pegadas a estructuras se quedan en beneficio del predio. Ah, ok, perfecto, pero puede hacerlo. Lo puede hacer siempre y cuando dé aviso previo al arrendador. Ok, puedes hacerlo, pero hay una condición. Entonces, pueden establecer prohibiciones, permisiones y obligaciones condicionadas. Sí, sí puedes hacer esto siempre y cuando cumplas con estos requisitos. Entonces, el legislador tiene que ser muy claro en eso y el intérprete significar el enunciado. Aquí vamos a entrar a un tema que es importantísimo. Igual, el tema da para la materia de producción, elaboración y producción de textos normativos, como de interpretación y argumentación. La tipología de enunciados jurídicos. Hasta ahorita hemos hablado de reglas de acción, es decir, antecedente consecuente. Si firmas un contrato de arrendamiento, debes pagar la renta.
Si compras un automóvil, debes pagar su precio. El mundo cotidiano está lleno de eso. Pero los textos normativos no solamente están hechos de enunciados que se llaman reglas de acción. Hay por lo menos 15, 16 tipos de enunciados jurídicos y cada uno tiene una estructura lógica que normalmente se reconducen a la fórmula lógica canónica si P entonces Q, pero ese es el mundo lógico, en donde está el coco del legislador, del intérprete, del aplicador, del destinatario de la norma, es en el mundo real, hecho a través de textos normativos elaborados con lenguaje natural. La tipología de enunciados jurídicos, vamos a ver aquí rápido. Aquí le vamos a ver rápido, ya la abrí. Los textos normativos, en donde incide esta metodología, esta herramienta de la alotropía lingüística, aquí, esta es una síntesis del libro de Las piezas del derecho de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. ¿Qué es lo que tenemos en los textos normativos? Principios en sentido estricto, directrices, reglas de acción. A las que me he estado refiriendo son reglas de acción, un antecedente y consecuente en forma cerrada. Si haces esto, pasa esto. Reglas de fin, que son muy interesantes. En un divorcio, por ejemplo, se puede establecer que presentándose la solicitud de divorcio, el juez deberá tomar las providencias necesarias a fin de garantizar los alimentos de los menores. Pero no dice cuáles son esos medios para garantizar. Entonces establece una regla de fin. Tú debes asegurar, tú juez, debes asegurar los alimentos de los menores involucrados en esta solicitud de divorcio. ¿Cuántos medios hay? Prenda, hipoteca, fianza, descuento en el sueldo del papá o de la mamá, etcétera. Esas son las reglas de fin. ¿Cómo se redactan las reglas de fin? Se redactan diferentes a las reglas de acción y a las directrices y a los principios. Aquí están, entonces, principios, directrices, reglas de acción, reglas de fin, reglas de competencia, facultades, atribuciones de ejercicio obligatorio, de ejercicio facultativo, que teóricamente no tienen operador deóntico, este es otro tema, y los famosos transitorios expresan el uso de poderes normativos. ¿Cómo se redacta un transitorio? Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. ¿Ok? Está marcando la vigencia. No es un principio, no es una directriz, no es una regla de acción, no es una regla de fin, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes en la vida cotidiana? Las reglas de acción y las reglas de fin. ¿Por qué? Porque de eso están hechos los códigos penales, los códigos civiles, son las reglas de convivencia. Rentar, comprar, comer, ir a un comedor, a un restaurante, están reguladas por reglas de acción. Esa es la vida cotidiana. Pero también los principios y directrices. ¿Cuántos principios juegan en materia electoral? ¿Cómo se redacta un principio en sentido estricto? O sea, valores últimos, libertad, igualdad, justicia. ¿Cómo se redacta una directriz?
las directrices o normas programáticas en nuestro sistema jurídico a nivel federal. Las directrices, ya aparezco yo, ¿verdad? ¿Sí? Aún se ve su presentación, doctor. Ok, tengo que cerrar, ¿verdad? Ah, ya, compartir. Ahí está, ¿no? Todavía. Ahí está. ¿Sí? No, aún se ve su presentación. Ahí ya está, doctor. Ahí está. Sí, ya. Ok. Entonces les decía, ahorita hemos visto los ejemplos de guía de conducta con 3 operadores deónticos: prohibido, obligatorio y permitido. Estos 3 operadores deónticos llenan nuestra vida cotidiana. ¿Cómo está regulada nuestra vida cotidiana? Código civil, código penal. Lo que está prohibido hacer está en el código penal. Lo que hacemos diario está regulado en el código civil. Y eso son reglas de acción, un poco combinadas con reglas de fin. Puedes hacer esto, pero no nos dicen cómo, encontrar el medio idóneo. Pero el derecho no está nada más hecho de este tipo de enunciados jurídicos. Esto se llama teoría de los enunciados jurídicos, tipología de los enunciados jurídicos. Hay principios, libertad de expresión, libertad de movimiento, libre desarrollo de la personalidad, etcétera. ¿Cómo están redactados en la Constitución? Por ejemplo, el principio del libre desarrollo de la personalidad nace jurisprudencialmente a raíz de la primera sentencia que se dictó en el uso lúdico o recreativo de la marihuana. No está en la Constitución, no existe el principio, está establecido jurisprudencialmente. Obviamente son principios que se hacen expresos vía jurisprudencia, pero hay muchos principios implícitos. No todos están en la Constitución. Los que están en la Constitución obviamente son principios explícitos, expresos, pero son principios en sentido estricto. Cualquier cantidad, derecho de acceso a la información, artículo 16, segundo párrafo, protección de datos personales, los famosos derechos ARCO, todos esos son principios en sentido estricto, que todos se reconducen a 3 grandes principios: libertad, justicia e igualdad. Pero también hay directrices o normas programáticas. Hemos tenido la costumbre en la Constitución, el poder reformador, de ir acumulando en el artículo 4 constitucional los derechos, las directrices o derechos sociales o normas programáticas. ¿Cómo se redacta un derecho programático o un derecho social? Toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho al agua, asequible, potable, etcétera. ¿Cómo se redacta? ¿Qué lenguaje utiliza el legislador? La mayoría de los derechos sociales están referidos el Estado velará por su cumplimiento, el Estado garantizará en la ley este derecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué operador deóntico hay ahí? Hay un operador deóntico para el Estado como sujeto que debe dar la prestación. ¿Es una obligación? ¿Es una permisión? Si quiere nos da agua o es obligatorio que nos dé agua. Derecho a la alimentación. ¿Hay deberes del Estado o son nada más permisiones? Si quiere lo hace y si no, no. Tiene sentido conocer la tipología de enunciados jurídicos. Entonces tenemos principios en sentido estricto, directrices o normas programáticas o derechos sociales, si les quieren llamar así es correcto, derechos sociales, reglas de acción, que son las del mundo cotidiano, las de la vida cotidiana diaria, cotidiana, valga la repetición, las reglas de fin, luego vienen las reglas de competencia. Las reglas de competencia, reglas que confieren poder, son de 2 tipos.
a las autoridades y a los particulares. Tener permitido ir a hacer un testamento implica una regla de competencia a los particulares. O sea, yo puedo, no es obligatorio ni está prohibido, está permitido, pero tengo que sujetarme a una serie de condiciones y requisitos. En materia electoral, claro que hay reglas de competencia para los partidos políticos, que a su vez se conectan con reglas de acción, ya sea algo obligatorio o permitido. Por ejemplo, los partidos políticos pueden publicar libros, estudios, investigaciones, y esos recursos se los puede reintegrar la autoridad electoral. Entonces pueden hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque es potestativo. O sea, si quieren lo hacen y si no, no. No es obligatorio, pero tampoco está prohibido. Entonces tiene sentido conocer por qué esta norma establece esto y no esto otro. ¿Por qué no hicieron obligatorio aquí esta conducta? De las reglas de competencia hay de uso obligatorio, de ejercicio obligatorio, y hay reglas de uso facultativo. Por ejemplo, a los estados en la propia Constitución Federal se establece que pueden hacer una serie de cosas. Si las hacen bien y si no las hacen, también no pasa nada. Pero hay otras que sí obligan a los estados a hacer ciertas cosas. Las leyes generales en materias concurrentes establecen una serie de facultades a los estados para que hagan cosas. Entonces se relacionan con reglas de acción de tipo obligatorio. Entonces no hay que ver la tipología de enunciados jurídicos, sobre todo las reglas de competencia, con las reglas de acción y las reglas de fin como algo separado. Van conectadas. Las reglas de competencia normalmente requieren de reglas de acción, ya sea obligatorias o permisivas. Incluso puede contener obligatorias. Vamos a ver algunos ejemplos de alotropía lingüística reales del texto constitucional. Creo que todos los obtuve del texto constitucional. Déjenme, abrimos aquí, pasamos a compartir pantalla. Ya lo había abierto, pero creo que lo cerró. Acá está. Aquí estamos, sí se está viendo, ¿eh? El texto de... No, todavía no ¿No? se ve. A ver. Ahí debe verse ya. Vemos sus archivos aún, lo que está cargando. Ok. No. Ya. Ahí está. Sí, ya está a la vista, doctor. Ok. Aquí me voy a hacer chiquito. Algunos ejemplos, fíjense. Aquí comparé la Constitución española con nuestra Constitución respecto de la igualdad y no discriminación. Fíjense la redacción de la Constitución española con nuestra Constitución, artículo 4 y primer párrafo de primera parte, el varón y la mujer del artículo 4 y el artículo 1, párrafo 5.
Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna en razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Si fuéramos muy puristas en redacción, bastaría decir los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna que menoscabe la condición o circunstancia personal o social. Hablar de en razón de sexo, nacimiento, raza, religión, sale sobrando porque es enunciativo. Fíjense nuestro artículo artículo primero, párrafo quinto. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Contrasten el texto de la Constitución española con nuestro texto. Nada que ver. Y les aseguro que faltan todavía algunos ejemplos. Origen étnico nacional. En México somos muy racistas, por más que digan que no. Entonces no, aquí no dice por motivos de raza. Bastaba con decir queda prohibida toda discriminación. Fíjense, de aquí, toda discriminación lo amarillo, ¿sí se ve lo amarillo? ¿Sí? Lo marcado amarillo. No, aún no se ve. Ahí está ya. No, doctor. Ya. ¿Ya? Fíjense, fenómeno de alotropía lingüística. Basta y sobra lo marcado en amarillo. Queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Punto. Incluso hasta dignidad humana. Ya. Lo demás es porque el legislador quiere ser pedagógico, enunciativo, pero basta con lo marcado en amarillo. Contrástelo con el de los españoles. No pudieron evitar discriminación alguna en razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ni siquiera habla de la dignidad humana. Ahí está. Este es otro ejemplo de alotropía lingüística. Economía del lenguaje, sí, es válido como está el artículo quinto, el artículo primero, párrafo quinto de nuestra Constitución, totalmente válido, porque es enunciativo. A veces el legislador, en este fenómeno de alotropía lingüística, tiene que explicar, tiene que dar ejemplos. Ahí la pregunta es, ¿cuándo tiene que hacerlo y cuándo no tiene que hacerlo? En este caso está justificado, pero en otros no está justificado. Se enreda el legislador. Aquí está el ejemplo del patrón, que es la misma norma. Les voy a poner bueno, aquí más ejemplos. Les voy a poner
Los ejemplos de prohibido, permitido. Habíamos dicho que el poder reformador, como ordena autoridades también constituidas, ordinarias, utilizan los 3 operadores deónticos, pero para establecer variedades verbales. Entonces, es como un trabalengua, se ordena ordenar, es decir, se ordena mandar, o si se prefiere, se manda ordenar. La Asamblea Constituyente le ordena al Poder Legislativo que ordene expidiendo leyes que genéricamente ordenan, prescriben. Artículo 73, encontramos varios ejemplos. Es facultad del Congreso General expedir las leyes en materia de aguas nacionales, por ejemplo. Entonces, la Asamblea Constituyente o el Poder Reformador ordena, mandata que se ordene, que se establezcan prescripciones en cierta materia. Se ordena prohibir. La Asamblea Constituyente le ordena al Poder Legislativo que prohíba conductas. Es el caso típico del Código Penal que expide el Congreso General para el espacio federal. Artículo 73, fracción 21. El Congreso General tiene facultad para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación. La Asamblea Constituyente, y si lo hizo en su momento el Poder Reformador, ordena prohibir, porque los delitos son prohibiciones de conducta. Te ordeno establezcas códigos penales, es un ordenar prohibir. Se ordena permitir, hay varios casos. Artículo 16, párrafo 8. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona. El arraigo, primero, no está prohibido. Segundo, no es obligatorio. Tercero, es una permisión al Ministerio Público. Si estás en esta hipótesis de delincuencia organizada, puedes solicitar el arraigo de una persona. Se ordena permitir. Que muy inconvencional el arraigo, ¿no? Se prohíbe ordenar, artículo 117, fracción 7. Los estados no pueden, en ningún caso, expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos en razón. Te prohíbo ordenes. La Asamblea Constituyente o el Poder Reformador le ordena a las legislaturas estatales, les prohíbe, que ordenen, o sea, que expidan leyes en esta materia. Se prohíbe prohibir. Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso prohibir, pero fíjense aquí la alotropía lingüística. Los estados no pueden. Directo era, los estados tienen prohibido gravar directo o indirectamente la entrada a su territorio, etcétera, etcétera. Se prohíbe permitir. Artículo 130. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. O sea, ningún estado puede permitir, está prohibido que permita que un ministro de culto desempeñe un cargo público. Puede ser un ejemplo. Acuérdense que hay interdefinibilidad. No está permitido es igual a prohibido. Quizás sea un prohibido, es obligatorio no desempeñar cargos públicos por parte de los ministros de culto. Se prohíbe ordenar. Un ejemplo, artículo 27, párrafo 5. En algunos ejemplos que pongo puede haber duda, pero es por lo mismo de la interdefinibilidad
de los operadores deónticos. Cuando revisen una reforma en materia electoral, tengan muy presente estos operadores deónticos. Prohibido, obligatorio y permitido respecto de eso, de lo mismo. Prohibido prohibir, prohibido obligar, prohibido permitir, etc. ¿Qué se le va a permitir, qué se le va a prohibir y qué se le va a ordenar a un partido político? Se permite prohibir tú puedes prohibir si el ejercicio de un trabajo, una industria, un comercio, un oficio es ilícito. Se me ocurre el ejemplo típico del ofrecimiento de comercio carnal en vía pública, la prostitución, alegando que es una forma de trabajo digno, que es lo que alegan las trabajadoras sexuales. Entonces, se permite prohibir, te lo puedo prohibir de tal a tal hora o en tales lugares, ¿no? Se me ocurre. Se permite permitir, si quieres, permite. Esto es como mensajes de las constituciones a las autoridades federales o locales, de tanto de la Constitución Federal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí yo explico de dónde viene esta analogía de la alotropía lingüística. Entonces, me parece que es un tema importantísimo. Les voy a poner aquí el índice de estos, este es el texto en el que me estoy basando, y aquí es donde estoy tomando los ejemplos, etcétera. Es un tema novedoso, igual puede que alguien critique fuertemente esto de la alotropía lingüística. Quizá el término no sea el mejor o el más afortunado. Lo que sí es muy importante es que existe ese fenómeno, que es una herramienta metodológica que hay que conocer, que no hay que quedarse con que el texto ya está hecho, ya entró al sistema jurídico y hay que interpretarlo. Una herramienta de interpretación es vincularlo con qué operador deóntico está vinculado o con qué tipo de enunciado jurídico está vinculado, cuál es el principio que subyace a la norma. Toda norma tiene subyacente un principio, seguridad jurídica, institucionalización de la justicia, en fin, muchos principios implícitos. ¿Y ahora me veo yo? No, todavía. ¿Ya? Todavía su presentación. Ya, doctor. Ya, ¿verdad? Ok. Muy bien. Tenemos ya varias preguntas en los chats, bueno, en los diferentes medios. No sé si gusta que le demos seguimiento a alguna de ellas. Sí, adelante. O si todavía tenga pendiente algún tema, doctor. No, ya hicimos un recorrido muy rápido, pero creo que cumplimos el objetivo de dar la semblanza de qué es el fenómeno de la alotropía lingüística, los operadores deónticos y el problema de que lo que tenemos enfrente es un texto normativo redactado en un lenguaje natural y que reproduce o implica una conexión a un tipo de enunciado, y si es de los que utilizan operador deóntico,
es el que hay que descifrar a qué quisieron decir los legisladores. ¿Mm? Ok, voy a permitirme entonces en este momento, doctor, abrir el espacio para las preguntas. Nos comenta aquí Álvarez Ralda que qué opinión tiene acerca de la redacción de leyes generales en las cuales se utiliza con frecuencia la palabra salvo como excepción a la norma. Voy a permitirme entonces en este momento, doctor, abrir el espacio para las preguntas. Nos comenta aquí. Doctor, Sí. ¿logró escuchar la pregunta? Sí, la escuché, perfecto. Ok, muy bien. Okay. Es totalmente válido, es lenguaje natural. En español utilizamos mucho establecer la regla general, la regla de acción, el tipo de enunciado jurídico, coma, salvo en los siguientes casos. Es correcto, siempre y cuando se trate de una excepción o de bueno, es que sería lo mismo, salvo o salvedad. Te establezco la regla, salvo en estos casos o con estas excepciones. Es correcto, es perfectamente válido. Ok. Otra de las preguntas que nos hace es José Manuel Talavera Orozco y nos dice, ¿no cree conveniente que previo a la aprobación de una ley, la misma sea revisada por la Corte para los efectos de evitar interpretaciones erróneas? Sí, me parece que el planteamiento es correcto. Es una revisión in abstracto previa a la entrada en vigor del texto normativo. De hecho, es el sistema francés. El Consejo de Estado en Francia revisa previamente las leyes. Entonces, lo que habría que revisar es nuestro diseño institucional. Nosotros no tenemos un sistema de que antes de que entre en vigor, antes de la entrada en vigor de un texto normativo, sea revisado por una corte o equivalente tribunal o consejo de Estado, o como se le quiera llamar, pero que avale la constitucionalidad del texto normativo. Es un problema de diseño institucional. Nosotros lo que tenemos en control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, lo más parecido a eso es la acción de inconstitucionalidad. Y vía el amparo, cuando ya afecta directamente a una persona, se somete a un control de constitucionalidad. Lamentablemente, pues el principio de relatividad, todavía no funciona plenamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. A 10 años de la reforma de 2011, que incluyó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en forma completa, lo que es el expediente completo de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, solo ha habido un caso. Entonces, no ha dado los resultados que esperábamos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero es un problema de diseño institucional, no hay nada que lo impida, es una decisión política y ahí el modelo a seguir sería el francés. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace la maestra Angélica Velázquez Hernández y nos dice, ¿qué propuesta tiene usted para evitar las interpretaciones erróneas en el derecho? Sí, la escuché muy bien. Es inevitable que haya malas interpretaciones, así como hay muy buenas interpretaciones, hay malas interpretaciones, así como hay muy buenas argumentaciones, hay muy malas argumentaciones. Es inevitable el error en ciertas formas de interpretación, sobre todo en casos difíciles, donde colisionan principios, colisiona un principio contra una regla. Es muy difícil evitar los errores. Ahora, sí hay técnicas para minimizar los errores. De aquí yo me valgo del tema de los sesgos cognitivos. Hay un libro muy interesante que se llama
convencidos pero equivocados. Por ejemplo, la creencia de que el cuerno de rinoceronte, una vez hecho polvo, tiene unos efectos para curar no sé qué y ha ocasionado casi la extinción de los pobres rinocerontes. Convencidos pero equivocados. El problema aquí es el sesgo cognitivo. No porque lo haya dicho la Corte, no hay error, no es falible. Que sea la última instancia de decisión definitiva no significa infalibilidad, sino que hay que revisar esas decisiones de nuestros tribunales para detectar qué tipo de errores se están cometiendo. Puede haber errores lógicos, pero la decisión ser perfectamente justa. Entonces hay que diferenciar qué tipo de error en la interpretación. Pero lo que sí me queda claro es que hay bastantes herramientas metodológicas, incluyendo conceptuales, de definiciones, herramientas lógicas, herramientas de lógica material, de lógica pragmática, de argumentación en estas tres dimensiones, formal, material y pragmática, que nos ayudan a minimizar cometer errores. Creo que por ahí iría la respuesta. Es inevitable, porque el hombre es falible, pero se puede minimizar. Gracias, doctor. Va justamente en relación a una pregunta que también le hacen a través del Facebook Live. Nayeli Martínez, ¿usted podría recomendar alguna forma de acabar con la alotropía lingüística en nuestro sistema jurídico? Pero básicamente ha dado respuesta a ese planteamiento también con la contestación que acaba de hacer de la pregunta anterior. Me voy a permitir ceder el uso del micrófono a un participante que hace rato ha estado levantando la mano y pidiendo el uso de la voz para su participación vía verbal. Licenciado Mario Alberto Ávila, en este momento desbloqueó su micrófono para que pueda usted realizar su planteamiento, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Pues Buenas nada más noches. una pregunta rápida sería, ¿de qué manera podríamos, como comunidad jurídica, hacer que el legislador pudiera hacer mejores sus planteamientos cuando realiza una modificación de ley o una propuesta nueva de ley? Gracias. Sí, la escuché perfecto. Sí, la escuché perfecto, Mario Alberto. Mira, gran parte de mi vida profesional de los últimos años ha consistido en asesorar a cuerpos legislativos. Y hay dos cocos, dos demonios que son el enemigo público número 1 y número 2 de los legisladores. El enemigo público número 1 es el tiempo. Todo urge. Y no hay la sensata y prudente actitud de reflexionar las cosas con tiempo. Entonces el enemigo público número 1 es Cronos. Todo urge, todo es para mañana. Eso no permite reposar las cosas. Hay países donde los presupuestos de egresos, las leyes de ingresos, están pensadas hace 2 años, pero porque hay una programación político-económica a 20 años. O sea, hay países, no quiero decir cuáles, Corea del Sur, por ejemplo, ya tienen planeado qué tienen que hacer en los próximos 40 años. Nosotros somos la inmediatez, la rapidez. ¿Quién en su sano juicio va a reflexionar una ley general en una materia concurrente que está pendiente, por ejemplo, en materia de agua, recursos hídricos? Es de lo más complejo del mundo. Llevan más de 3 años formulando, cabildeándose una ley en materia de aguas a partir de que se hizo materia concurrente. No sé, ha habido foros, etcétera, pero el legislador le falta apoyarse más en la gente que sabe y conoce de estos temas.
Es increíble que, no es hablar mal de los legisladores, pero es increíble que cada 3 años, ahora va a haber reelección, etcétera, pero cada 3 años hay que dar los mismos cursos en los congresos para capacitar gente. Cuando ya le empiezan a tomar sentido al asunto, ya se van, ya se van. Por eso es más eficiente el Senado, duran 6 años. En cambio, los diputados son 3 años. Es más estable el Senado de la República. No es gratuito que sea Cámara de Origen en muchos asuntos, porque ahí reposa más el asunto. Entonces, el primer enemigo público es Cronos. Y el segundo enemigo es la falta de conocimiento técnico, la falta de planeación, de diagnósticos adecuados de cada problema. La Cámara de Diputados tiene varios centros, el CESOP, el Centro de Finanzas, el Centro de no sé qué, de Alimentos, etcétera, pero no tienen peso, les falta músculo de presencia, etcétera. Son puestos que se pelean cada 3 años, etcétera. La Cámara de Senadores no tiene más que el de Relaciones Internacionales, se me olvidó ahorita el nombre, no tiene más que uno, y tiene una muy fuerte Secretaría de Servicios Parlamentarios. El titular actual tiene más de 20 años en el cargo. Claro, ya está medio periclitado y había que pensar en algún cambio porque ya no innova, pero esos son los dos enemigos públicos. El tiempo, todo es urgente. ¿Cómo tomó a los congresos, al federal y a los locales, la pandemia? Con los dedos en la puerta. Conocimientos técnicos, cero. Que si tiene la razón la OMS, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer los cuerpos técnicos. Hubo un tiempo en el que durante varios años trabajé muy intensamente proyectos para el Congreso General, vía Cámara de Diputados y luego Senado. El 98% de mi trabajo se quedó en el cajón de alguien porque no era el momento político oportuno. Entonces también ahí necesitamos el tercer enemigo público de los legisladores, una falta de ética pública. Urge ética pública. Son 3 elementos: tiempo para hacer bien las cosas, conocimientos técnicos y ética pública. A final de cuentas, nunca terminé de hacer un ensayo, pero ahorita me moviste el tapete y lo voy a retomar y lo voy a rehacer. Para mí, ¿quién era el gran responsable? No los legisladores. ¿Quiénes ponen a los legisladores? Los partidos políticos. Y los partidos políticos deben dedicar recursos, que además son nuestros recursos, a capacitar cuadros políticos y cuadros técnicos. Atrás de cada fracción parlamentaria debe haber el partido haciendo mejor las cosas. Entonces, el gran responsable aquí es el partido político, los partidos políticos. Ya estoy hablando como si hubiera nada más un partido político, ¿no? No, hay varios. Entonces, espero, Mario Alberto, que esos son los 3 enemigos que hay que combatir. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor Oscar. Pues sin duda alguna estos temas que tratamos el día de hoy con usted han sido muy interesantes, bastante útiles también para el desempeño profesional, no solo del abogado en términos generales, sino más específicamente para los abogados que litigan la materia electoral. Creo que a partir de hoy cuentan con una herramienta adicional que pueden poner en práctica. El tiempo lamentablemente no es suficiente para poder abarcar más aspectos importantes de tan destacada charla que tuvimos el día de hoy. Le suplicaría, doctor, si tuviera comentarios generales o alguna invitación para nuestros participantes el día de hoy para que hagamos el cierre de esta actividad. Sí, muchas gracias. Bueno, en el tema específico de alotropía lingüística, publiqué este folleto que vienen los temas que comentamos. Si a través de ustedes, Patricia, de la BUO,
me hacen llegar requerimientos. Para mí sería más fácil mandarlos en paquete a la BUO, y ya de ahí que se pudieran conseguir, o no sé, buscar algún mecanismo que me hicieran llegar a mi correo, aunque creo que sale más caro el costo porque el libro no vale más de 120 pesos. Y bueno, hay otro material. Ahora, respecto de cierto material que les mostré, ese no tengo problema en mandárselo a ustedes, que lo concentren y que ustedes se los vayan proporcionando a los participantes. No tengo ningún problema. Entonces, es Se nada lo más cuestión de agradecemos. organizarnos, ¿no? Claro que sí, se lo agradecemos mucho, doctor, y por supuesto que a través de la institución puede hacernos llegar el material para que nosotros, a través de los grupos de WhatsApp, de Facebook y de Zoom en los que hemos estado desarrollando estas actividades, pues les demos instrucciones a todos los participantes que deseen adquirir este material también. Sin ningún problema le estaríamos dando seguimiento. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos.